imaginada y que se tendrán en cuenta todos los detalles que uno quiere que reluzcan en el ensayo y que se deben ensayar. Recuerdo una frase del maestro: lo que no se ensaya no sale. De manera que esto es importante. Por lo tanto, debemos hacer un análisis de la partitura. Cuando la relación con la persona amada lleva un poco de tiempo, tenemos que llegar al análisis profundo de esa persona para no equivocarnos, para no cometer errores, para hacer que nuestra decisión sea absolutamente definitiva. Entonces nos toca conocer aspectos muy importantes y generales, como son la tonalidad, la modalidad, el ritmo, el discurso melódico y armónico de cada una de las voces o cada una de las sesiones de la orquesta, el fraseo, las frases y las indicaciones de matiz y de carácter. No es lo mismo una frase alegre que una frase triste. Prestar muchísima atención a los pasajes que van a presentar dificultades de ejecución, tanto con los instrumentistas o con el director, porque haya abundancia de cromatismos o número de voces para las que están compuestas la obra o amplitud de extensión de estas, cambios repentinos de ritmo que hay que tenerlos en cuenta, o de modulaciones o cualquier otro aspecto que sea importante y que pueda dificultar la ejecución. Y segundo, decidir cómo vamos desde ese momento a lograr la mejor interpretación posible y así darle vida a la escritura musical. Es decir, cuando yo conozca todo esto, sé cómo va a ser mi relación futura con esta persona a quien estoy empezando o ya voy muy adelante amando. Para esto debe utilizar todos los recursos hermenéuticos posibles, entender lo que quiere decir cada frase musical, cada compás musical, cada germen musical, para poder extraer esa idea musical y convertirla en la imagen sonora, en esa imagen sonora imaginada que tiene que tener y guardar el más absoluto respeto con lo que está escrito dentro de la partitura y darle el tempo adecuado para que tenga un sentido lógico, para que podamos darle un sentido lógico a la partitura. Y por eso tenemos que tener una metodología propuesta, una metodología única para poder mantener nuestra relación. Análisis de la forma, la estructura, la sintaxis y demás contenidos del lenguaje musical. Análisis de todo lo concerniente a las voces y a su tratamiento. En música coral es distinto el tratamiento de la soprano y del bajo, de la contralto y el tenor, como lo es distinto el tratamiento de la cuerda con el tratamiento de, por ejemplo, la percusión de la orquesta. Tenemos que estudiar el texto, su traducción, su significado literal y de contenido y su correcta articulación. Hay que preparar el texto con un profundo sentido de la articulación y acentuación correcta para hacer mejor posible su comprensión, sobre todo cuando hay música sinfónico-coral. Hay veces que no entendemos lo que dijeron los coros, porque no están articulando bien, porque no tienen una dicción perfecta, tratando siempre que la interpretación de la obra musical se haga en el idioma vernáculo. Y si no lo sabemos, tratar de que podamos hacernos inteligible nuestra pronunciación y nuestro fraseo. Además, tenemos que tener mucho cuidado con los aspectos interpretativos, la lógica, la dinámica y el balance. Y tener un profundo conocimiento del estilo, del carácter del autor y de la historia de la música. Ahondar en la mayor cantidad de conocimientos
generales sobre la forma en que está escrita la obra. Si es una sinfonía, tenemos que saber cómo evolucionó la sinfonía desde los finales del Renacimiento, en el período barroco, en el período clásico, en el período romántico, en el período posromántico. Memorizar las partituras, aunque esto no es absolutamente obligatorio. ¿Sí? No debemos, es decir, no nos obligan a dirigir de memoria, pero sí tengamos la partitura en la cabeza, tengamos una imagen de la música en la cabeza, no la cabeza en la partitura que está en el atril. Y tenemos que, por lo tanto, hacer un análisis formal. Esto sigue el proceso de noviazgo de la pareja, es este conocimiento íntimo que tenemos que hacer de cada uno de nosotros y del otro, y de lo que va a resultar entre la unión de los dos. Por eso nosotros debemos estudiar toda la superficie. Uno saca una partitura y entonces dice sinfonía número 9, coral, re, opus 86 de Ludwig van Beethoven. Entonces, esto es lo primero, sinfonía. En segundo, la tonalidad en re. En tercero, en la palabra opus, que es interesante saber cuál es el opus en Beethoven, que es distinto al opus en Rachmaninoff, en Dvorak, ¿cierto? Y luego debajo dice primer movimiento, y luego dice, por un ladito, dice el tempo en el cual se debe interpretar el primer movimiento. Toda esta superficie nos habla del título, el autor, el origen de la obra, el género y las indicaciones. Ese es el análisis mínimo que debemos hacer. Y lo mismo que debemos estudiar cada uno de los elementos musicales que son todos tan conocidos. Voy a pasarlos muy rápidamente, que los conocen todos. El sonido, entonces tenemos que estudiar los timbres, las texturas, las dinámicas de esta sinfonía coral, en los timbres, la selección y combinación, la cantidad y cualidades de las voces, las partes instrumentales involucradas. Hay que saber que el último movimiento arranca con ese juego tan hermoso y tan lindo del contrabajo haciendo ese tema, ¿cierto? Y que va precedido de una demostración de cada uno de los tres movimientos anteriores. Todo eso lo tenemos que saber. Además, las texturas. Tenemos que saber si una obra es monofónica, si es polifónica, si es una obra del gregoriano, cómo se interpreta, o si es una obra del Renacimiento que tiene 4, 5, 6 voces, la melodía dónde va, el acompañamiento, la melodía y el ostinato, etc. Y la dinámica y los contrastes dinámicos. Por ejemplo, tenemos que saber que en el periodo clásico no había sino forte y piano, pero en el periodo romántico esto ya fue complicándose, y mesopiano y mesoforte, que es distinto, como está indicado normalmente por el compositor en ese momento. En la melodía, que es el sonido organizado, el modo en el que está escrito, porque muchas de las obras, por ejemplo, mucha gente no entiende que en el rock hay muchas obras que están escritos en modos musicales griegos, con menor, el frigio, el dórico, todas esas cosas. El rango, que es toda la parte donde la voz humana, por ejemplo, puede llegar diferente a la tesitura, que es la parte donde goza de mayor tranquilidad. La función, si esto es una voz principal o secundaria, o si es una contramelodía, una imitación o un acompañato. El contorno melódico, es decir, si es diatónico, cromático, pentatónico, si se mueve por grados conjuntos, arpegios o saltos, si se describe un arco melódico suave, si es una melodía angulosa, el clímax. Es decir, cuando estemos estudiando esto, estamos viendo a nuestra amada con su piel, con sus ojos, con su boca,
cómo pronuncia, cómo mueve los labios, cómo acaricia, cómo abraza, cómo nos hace sentir su propio cuerpo. Esa es la parte melódica. Y la parte armónica es esa parte de la persona amada que nos está diciendo lo que es ella en conjunción, la parte externa con la parte interna. Por eso la tonalidad y el modo, los periodos de los que está constituido, el lenguaje armónico, el ritmo armónico, el lenguaje contrapuntístico. Estamos conociendo nuestra persona amada en su interior y luego esta persona amada actuando, caminando, viviendo, expresándose, el ritmo. Ese ritmo, cómo se nos presenta, la métrica, cómo se es, si es rápido, si es lento, el tempo en general, las figuras y motivos rítmicos principales, la densidad rítmica, las estructuras de frase, periodo, sesión y forma, como este ritmo nos va diciendo cómo la obra va fluyendo. Este ritmo es el que indica, yo me asocio a esta persona amada, la amo, estoy caminando al mismo ritmo. Y luego, si tiene texto, hay que ver el idioma, bregar a buscarlo y tratar de hacerlo más importante. Yo, por ejemplo, no sé alemán y cada vez que que estoy montando una cantata de Bach, entonces llamo a una de las niñas y pongo a traducir la obra y hasta que nos enseña a pronunciar perfectamente el contenido temático, la fuente y las relaciones texto y música. Y viene ahora que tú tienes que preparar desde tu oficina la interpretación, el fraseo, la articulación, la dinámica, el texto, la dicción. Y luego entramos a una parte supremamente importante, que es la atomización, que es un estudio profundo y detallado de la obra en sí misma. Es decir, esta persona amada, estamos a punto de ser unos, los dos. Nos amamos tanto que ya nos conocemos y ya casi podemos ser uno. Por eso el análisis armónico, por eso ya nos miramos el contorno de la melodía, la continuidad, las texturas, la forma sonata, si tiene forma sonata, y logramos determinar cada una de las maneras como esta persona funciona. Es decir, cómo habla, cómo piensa, cómo canta, cómo se desplaza, cómo baila, cómo danza, cómo siente las cosas. Estos son estudiar los motivos, las frases, todos los temas, las relaciones y las sesiones. Y entonces esto nos lleva inmediatamente a una cosa que voy a pasar hoy muy rápidamente, solamente se las voy a anunciar, pero que en el texto que les envié está cada una con sus definiciones y ejemplos musicales. El análisis retórico, porque ustedes saben que la partitura es un documento, por eso tiene que interpretarse, por eso hay hermenéutica musical y por eso está compuesta de frases y de palabras, es retórica musical, se basa en la retórica del lenguaje, en la retórica con la que escribimos las palabras, los libros, etcétera. Y una melodía puede ser afectada por figuras de repetición. Y mírenlas todas las que están ahí. O puede ser solamente un fragmento musical, ¿cierto? O puede ser una figura descriptiva. Estas figuras descriptivas también pueden tener unas modificaciones. Son las que trazan líneas melódicas, las que rebasan el ámbito normal de las composiciones, las que evocan personas o cosas, u otras de difícil definición.
Entre estas figuras musicales que trazan líneas melódicas específicas, yo las tres primeras que están ahí se las quiero decir rápidamente. La anábasis. Ustedes ven que la música a veces va subiendo hasta que llega al clima. Ascendi Deus in jubila, ¿cierto? Es una anábasis, es una figura que sube y cuando está ascendiendo va creciendo en velocidad y va creciendo en intensidad hasta que lleva acá al sumum allá arriba. Y cuando está bajando se llama catábasis. Descendi Deus in celum, descendi Deus in terra, en la misa en la gran misa de Juan Sebastián Bach. Descendi Deus in terra. Va disminuyendo en tiempo y en fuerza. Y la circulación empieza como a girar. Y la interrogación es la de las preguntas. Dime, ¿por qué tú lo hiciste? Es la pregunta. O la exclamación. Oh, God, oh, God, oh, God. ¿Cierto? O la exclamación. El apóstrofe, que también es muy común, ¿cierto? Y hay también otras que afectan la armonía, como las disonancias en la conducción de la voz o lo que sucede en la preparación de la disonancia o la relación armónica entre las voces. En la conducción de las voces, ustedes saben que hay anticipación note. Estos dos que siguen, el passus duriusculus y el saltus duriusculus, se los voy a decir, porque esto es lo que tiene que fijarse el director que le va a dar dificultad dirigir. El passus duriusculus es que, por ejemplo, una distancia de una cuarta es más difícil de hacer que una tercera. Una tercera, do, mi, sol, do, pero una cuarta es un poco más difícil. Y una tercera bajando, do, si, la, do, la, do, la, do, la, eso es un passus duriusculus. Y el saltus duriusculus es que es un salto difícil, el de la séptima disminuida, el de la novena y el de la décima. Tenemos que ayudarnos de un piano para fijar bien esas distancias. El transitus note es la nota de paso. ¿Qué es lo que sucede en la preparación de la disonancia? La elisis de Bernal, la heterolepsis y el quasion note. No se preocupen de eso que está en esas notas que yo mandé. Lo mismo que la cataqueresis, la prolongación, que ustedes ven que se prolonga una frase musical y se repite, y la síncopa invertida. La disonancia por relación entre muchas, ve, ahí está la tercia, la cuarta, la quinta, la sexta, y etcétera. Y luego, vamos a ver esta, figuras que afectan a varios elementos musicales. Por adición, le agregan una nota, un fragmento o una sección a un movimiento musical. O por sustracción le quitan, o por mutación cambian unas por otras notas. Eso lo hemos visto muchísimo. O por adición. Esta, por ejemplo, es muy común, la duda. O la amplificación. Añaden, por ejemplo, la escala completa para que quede, por ejemplo, en la do mayor, do, mi, sol, do al mismo tiempo y sea más fuerte. Y también hay estas otras, no profundicemos en estas muchísimo. Estas sí son interesantes. Aquí está la dubitatio, que yo digo que es muy común, y las por acumulación. También tenemos otras que es por sustracción, y esta es muy importante, el apócope. El apócope.
el apócope. Ustedes recuerdan un tan, 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 tan de Mozart, que es muy conocido todo esa manera de hacer apócopes. Los silencios, y en ellos hay uno muy lindo, la pausa, el articulus, que son las comitas que se ven mucho en las partituras de Orff, que son respiraciones, o la pausa para completamente para que el cantante, por ejemplo, pueda respirar, o la suspiración, ¿cierto? Esto nos lleva a que nosotros hagamos una buena preparación de las obras, conociendo todas estas figuritas musicales y luego entrar a una verdadera preparación que es un proceso intelectivo, cognitivo, integracional. Porque desde el principio el maestro Navarro Lara nos estaba hablando del cerebro, del cerebro. Y el cerebro, los acontecimientos últimos que vienen desde las neuronas espejo, que ayer hablaron mis compañeros, el italiano y después también el mismo maestro Navarro, hasta la plasticidad, que es una forma de conocimiento que nos ha dado a los mayores la posibilidad de que mantengamos toda nuestra actividad mental a toda su perfección. Es que las neuronas tienen axones y dendritas y se juntan las unas con las otras y no se mueren como se pensó hace 100 años o 100 y pico de años con el maestro Ramón y Cajal. No, las neuronas no se mueren, se atrofian un poco por desuso, pero cuando las mantenemos en uso, es el cerebro entero el que piensa. Es el cerebro entero el que piensa en términos de ritmo, el cerebro entero el que hace cognición, el cerebro entero el que ve, el cerebro entero el que entiende. Claro que hay unas zonas específicas, la zona de Broca, que si se nos dañan, vamos a perder una función completamente. Pero si nosotros entendemos y hemos puesto nuestro cerebro a funcionar permanentemente, estas vías secundarias pueden suplir las faltas que hagan en los centros de integración que tiene en el cerebro. Esto nos lleva a que tenemos que saber qué hay en hermenéutica musical. No voy a hablarles porque está muy largo esta exposición, pero hermenéutica musical es fijar o establecer un verdadero sentido de los textos sagrados, las escrituras, los textos derechos y las obras de arte que les decía que son documentos. Hay que buscar las figuras retóricas e estudiar el significado de cada frase y entender lo que está escondido en cada frase musical, averiguar todos esos significados para poder encontrar muchas formas de expresión hermenéutica. Esta es una, la tipología expresiva. La otra es la corriente de Hans Lick, que es la corriente formalística. Pero también tenemos la de Kretschmann, ¿cierto? Que da una nueva interpretación a la lectura musical y lo reduce a que todo tiene un contenido fundamentalmente espiritual. La reconstrucción verbal del contenido de la obra musical, descubrir cuáles son las figuras portadoras de expresión, las de carácter espiritual para poder interpretarlas. Y también todos los tres actores clásicos de la música, que son los creadores, los del acto creador, porque todos los tres elementos que intervenimos en hacer música somos creadores. El artista creador, el artista recreador o intérprete, sea el músico o el director, y cuando hay orquesta, el músico director, que resume todo lo que tienen los músicos intérpretes, y el músico oyente. Ese es muy importante, es el que da el veredicto final,
es el que trata de entender qué es lo que el director le está entregando en bandeja de plata para que él nos diga esa obra musical es buena o es mala. Y hay otra hermenéutica de Adler, la sistemática, la histórica, y este es un gran filósofo, Schleiermacher, que murió a comienzos de siglo, quien se va al nivel sintáctico y gramatical. Ese es de lo último que ahora se habla, pero también hay un modelo capitalista y un modelo comunista de la música, lo mismo que hay otro que es la narratología. Aquí hay que saber lo que cada una de la música tiene que decir. Por ejemplo, si ustedes toman una partitura de Berlioz, la Sinfonía Fantástica, y se van al tercer movimiento, donde se va a matar al poeta porque él en sueños asesinó a su novia, a su amante, y lo llevan al cadalso. Hay una procesión, y en esa procesión se canta el Dies Irae del rey de la misa gregoriana, Dies Irae, Dies Irae, y lo hace con los vientos y esa música terrible. Después de aquel aquelarre, llega y suben al poeta al cadalso, y hay un compás que tiene 3 negras, tan, y un silencio de negra, tan, y un silencio de negra. Y cualquiera diría, eso se toca tan, y sigue otra cosa. ¿Saben qué es ese compás? Y eso me lo descubrió la hermenéutica. Subió el poeta al cadalso, colocó la cabeza sobre la madera y el encargado de la ejecución levanta el hacha y hace el primer hachazo. 1, 2, 3. Y el silencio, cae la cabeza en el cuarto tiempo. Todo esto en un solo compás. Si no lo sabemos, usted va a hacer esas notas tan. Y así podrá morir uno en un cadalso. Yo lo entendí cuando yo dirigí esta obra tan, y sentí que cayó la cabeza. Lo oí en mi interior. Ese es lo que quiero decirles de lo que es la hermenéutica. También la hermenéutica nos exige un estudio sobre la texturización, y esto sí es muy importante. En tu casa, en tu oficina, en tu estudio, tienes que ver desde que estás señalando la partitura, las dificultades que va a tener la orquesta, las dificultades que yo voy a tener. Y yo no puedo llegar con esas dificultades. Yo tengo que irmelas a dirigir. Ahora tenemos YouTube que nos enseña muchas maneras cómo los directores resuelven los problemas. Buscar, hacer acotaciones y marcas y encontrar rápidamente las soluciones. Y luego hacemos la recomposición. Ya entendí a mi persona amada. Estoy dispuesto a vivir mi vida con ella. Voy a empezar a unir estos grupos de compases que me van a llevar a frases. Estas frases van a ser párrafos, estos párrafos van a ser secciones, y esto nos van a llegar a una formación de una pieza musical total y a dar un movimiento sinfónico. Ya tengo a mi amada completa, ya puedo hacerla mía, y la voy a hacer después de que tengo en mi mente su imagen corporal, la tengo en mi mano, tengo los grupos de compases, la he memorizado totalmente, la puedo recrear en mi mente, la naturalizo y la hago parte mía. Por eso Jorge Luis Prat me decía, tengo muchas amadas. Ese día
cuando estuvo en mi casa, tocó el Rachmaninoff 2, pero tocó las 32 sonatas de Beethoven, tocó el arte de la fuga y tocó una gran cantidad de obras de preludios de Federico Chopin, etc. Esto a ustedes todos que, maestro, ya podemos dejar de compartir. Quiero decirles una sola cosa para terminar esta pequeña charla. Todos los que escogen la música y la dirección de orquesta, quiero decirles que no es un camino fácil. Estos 70 años míos han sido felices, totalmente felices, pero no fáciles. He dirigido más de 3.500 conciertos, pero no han sido fáciles, porque tengo muy en claro una frase que dijo Cristo, Mateo 11:11, Regnum celorum impatitur, et violenti rapiuntur. Te las voy a traducir en palabras textuales y acomodado a nuestro trabajo. Regnum celorum, el reino de los cielos, la música, la felicidad, nuestra vida. Impatitur, padece violencia, es difícil, es complicada. Es violenti, y los violentos, los esforzados, los guerreros, los que se sacrifican. Rapiduntur, lo arrebatarán, no se los van a dar, lo van a tener que arrebatar. No es un regalo por el hecho de que estés haciendo música. Y les voy a regalar una frase de mi maestro en filosofía, el maestro Fernando González, gran escritor, que me decía, la regla de oro de la concentración, de la energía vital y de la vida es la siguiente. Primero, saber exactamente lo que se quiere. Si tú quieres música, tienes que saber todo de música, todo de música. Quiénes son los directores, cuáles son las obras, quiénes son los compositores, todas las orquestas del mundo, todo. Saber exactamente lo que se quiere. Segundo, amarlo con todas las fuerzas, así como el sediento está al lado de la fuente del agua. Sicuservus ad fontum desidera, como el cielo, el agua. Y tercero, sufrir las consecuencias. Todo esto también dándonos cuenta de que la música no es solamente la música es distinto a todo, nos lo dijo el maestro el primer día. La música aparece en segundos. Es una exhalación, es una canción, es un espíritu. Porque la música es como Dios. Dios decía, Tomás de Aquino, es unum verum bonus et pulcrum. Es uno, verdadero, bueno, bello. Y la música es belleza. Por eso Dios es armonía. Es la armonía total. Dios es música. A eso estamos tendiendo. Y yo los invito a ustedes a que vayan a Dios, a que lo alcancen a través de una vía que es la vía de la música, o la vía pulcritudinis, o la vía de lo bello. ¿Saben cómo me siento yo cuando me apresto a cumplir mis 80 años de vida? Me siento a 10 metros de la orilla. Hace 70 años descubrí la música y he logrado penetrar 10 metros de ese océano inmenso, gigantesco que es la música. Pero en este mundo inmenso, cósmico que es la música, no tengo sino una idea. Quiero ir con la música a Él, que es la música absoluta, que es la música total, que es la armonía total. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que se merece el maestro un aplauso fortísimo de todos. Realmente ha sido, maestro, una intervención que, como nos comentaba uno de nuestros compañeros, es un cierre, absolutamente es un cierre de gala para este workshop. Maestro, yo quiero felicitarlo por un lado. Es un privilegio para nosotros que una persona